Natalia, hola, ¿cómo vas? Nosotros realizamos es artritis reumatoide. Los integrantes del grupo, bueno, los conocemos, es Andrea Barrios, Eliana Cano, Karen Valentina, Carlos Lisset, Natalia Restrepo, Nicole Ruge y quienes habla Juan Castro. Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, vamos a comenzar por la epidemiología. Pues, la epidemiología en Colombia de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, tenemos que en el 2019, el señor Ávila, el señor Rincón, Bernal Gutiérrez y Rosselli, en el artículo que planteamos, entonces, o bueno, que ellos realizaron, nosotros planteamos acá en la exposición, afirmaron que se identificaron 248.995 casos en los que se reportaron una mayor frecuencia en Bogotá, ¿sí? Versus Antioquia. En Bogotá pues, se presentaron unos 64.121 casos y en Antioquia 43.771, lo que indicó un porcentaje de prevalencia por departamentos, donde se vio en un porcentaje, donde a Bogotá se le asignó el 0,33 para el departamento de Cundinamarca y 0,58 al departamento de... Bogotá 0,33, Cundinamarca 0,58% y el departamento de Antioquia 0,49%. Sin embargo, pues los departamentos con mayor prevalencia fueron el Cesar con 1,13%, el Casanare con el 0,96% y el Risaralda con el 0,98%, 93%. Los departamentos con menor prevalencia de la enfermedad fueron Córdoba con el 0,15%, el Valle del Cauca con el 0,11%, Baupés con el 0,11 también, Guainía con el 0,10, el archipiélago San Andrés Providencia con el 0,09, el más bajito. Estos porcentajes fueron extraídos según un cálculo que se realizó por un número de habitantes por departamentos en total, con un número de habitantes por departamento que padecían esa enfermedad durante los años entre el 2012 y el 2016. La prevalencia en mujeres, pues con hombres, fue una relación de 4:1, según la edad avanzada y en edades de prevalencia entre los 60 y los 74 años. Mientras que muchas prevalencias oscilaban entre el 0,2 y el 5% en el mundo, ¿sí? En adultos, pues en edades, esas prevalencias se daban entre adultos de 40 a 74 años, más bajita la edad aquí. A nivel mundial también se encontraron una prevalencia concordante con los resultados de Colombia o similitudes países como en Brasil con el 0,46%, Venezuela con el 0,4%, Perú con el 0,55%, Argentina con el 0,94% y México con el 1,6%. Y ya en Europa, pues vieron un porcentaje, el porcentaje va entre 0,3 y 1,06%. Esto ya a nivel mundial. Bueno, adicionalmente estos valores pues fueron comprobados con otros artículos también sobre artículos que hablaban de la epidemiología en artritis reumatoide de otros países, donde sus publicaciones fueron entre el 2019 y el 2020, ¿sí? Sin embargo, pues esas estadísticas en general van a variar según las características geográficas y étnicas, como es el caso de los datos de mayor prevalencia en poblaciones indígenas, como lo es en el país de Estados Unidos, en las comunidades indígenas de los Yaquima con el 3,4%, los Chippewa con el 5,3% y los Prima con el 5,3% también, mientras que los niveles más bajitos corresponden a países orientales, ¿sí? Como por ejemplo una zona rural o comunidades ubicadas en islas como una isla en China que se llama Kinmen, con una prevalencia del 0,3%. Bueno, aquí ya pasamos a la definición. Entonces, la definición de la artritis reumatoide básicamente es un trastorno inflamatorio crónico que va a ocurrir cuando el sistema inmunológico ataca por error a los tejidos del cuerpo, ¿sí? Esto pues va a afectar las articulaciones o varios sistemas del cuerpo, ¿sí? Sabemos que hay unas articulaciones diana, ¿sí? Pero también se sabe que es una enfermedad, una patología
de carácter también sistémico, ¿sí? Entonces, bueno, ataca ¿qué? Piel, pulmones, corazón y vasos sanguíneos. Pasa la Eli, por fin. ¿Se cargó? Vale, entonces los factores de riesgo, ¿sí? Pues podemos decir, ¿no? Podemos clasificarlos o dividirlos en factores de riesgo modificables y no modificables, ¿cierto? ¿Cuáles serían los no modificables? El sexo, la edad y los antecedentes familiares, algo que no podemos cambiar. ¿Y cuáles podemos cambiar? O bueno, unos hábitos que pueden ser modificables, el tabaquismo y la obesidad. Para el sexo, tenemos que, pues, las mujeres presentan mayor riesgo en comparación a nosotros los hombres, ¿sí? La edad, esto va pues a medida que incrementa, ¿sí? Se va a tener un mayor riesgo de presentar artrosis y esta se puede presentar entre las edades de 40 a 60 años, pero también se puede presentar en niños o en adultos. Sin embargo, esto es muy poco frecuente, esto no es muy común. Y si miramos lo de la edad, pues vale, digamos que 40 a 60 años, 40 ya están, por ejemplo, las mujeres comenzando el proceso de menopausia, si es 40 o 45 años. Entonces, yo creo esto de los cambios hormonales, todos los cambios que después las mujeres también las pueden hacer muy propensas eh, por el sexo también al factor de riesgo a padecer la enfermedad. En cuanto a los antecedentes familiares, pues bueno, esos factores van a incluir un aumento general, ¿sí? De la prevalencia y pues dentro de ellos se puede ver el más relevante, que es el conjunto de una histocompatibilidad, ¿sí? Algo que se codifica en una secuencia de aminoácidos eh, donde se prescinde a la similitud estructural en un surco de la unión de un péptido del antígeno HLA, ¿sí? Es el antígeno leucocitario humano, y se denomina en conjunto el etíopo compartido, con una relación del 40%. Sin embargo, eso ya lo vamos a aplicar un poquito más adelante a explicar. El tabaquismo, ya con los modificables, vamos a considerar que el tabaquismo es un aspecto muy relevante, puesto que entre el 20 y el 30% se encuentra asociado a un aumento de la enfermedad periodontal y pulmonar, ¿sí? Lo que esto va a permitir generar o impulsa procesos inflamatorios y autoinmunes, ¿sí? Además que fumar, pues, se asocia a una mayor actividad de la enfermedad, ya que produce esos efectos sistémicos de hinchazón, de inflamación, sensibilidad. Para la obesidad, vale, tenemos que, bueno, las personas con sobrepeso y obesidad, pues tienen como más probabilidad de desarrollar artritis reumatoide y sufrir unos síntomas o de que sus síntomas se agraven una vez ya esté establecida la enfermedad. Aunque se desconozca si por sí sola la obesidad puede constituir o puede ser un desencadenante de la artritis reumatoide, lo que sí está claro es que la obesidad y el sobrepeso sí va a empeorar los síntomas y la evolución de la patología, ya que toda esa grasa acumulada en el cuerpo no solo libera proteínas, sino que la grasa que se acumula en el tejido va a generar un daño, ¿sí? Puede generar daño tisular, daño en los vasos. Estos daños generan liberación de radicales libres y van a favorecer procesos inflamatorios. Por eso va a ser un agravante para esta enfermedad. Pásala, por favor. Vale, Juan Felipe, muchas gracias. María Andrea, ¿continúas, por favor? Vamos. Hola, buenos días, sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, te escuchas bien. vale, gracias. Bueno, para la etiología, entonces es desconocida, pero entonces son varios los factores que la pueden desencadenar. Como tenemos factores genéticos, cierta predisposición genética asociada a los genes HLA, DR4 y DR1 se ha comprobado, a pesar de ser infrecuentes los casos hereditarios. En los factores autoinmunes podemos encontrar fenómenos como el factor reumatoide que están presentes en la artritis reumatoides, factores ambientales como algunos virus o bacterias como el parvovirus, el Mycoplasma, el Epstein-Barr,
que pues podrían ser partícipes de su inicio. Entonces, como pues parvovirus, lo podemos decir que es un pequeño virus de ADN monocatenario, no encapsulado, descubierto pues por Yvonne Cousar de forma causal, mientras realizaban pues un cribado de hepatitis B. Para micoplasmas, podemos decir que pues, es una bacteria o son bacterias que carecen de pared celular. Y para el virus de Epstein-Barr, pues es un virus que hace parte dentro de los virus del herpes. Y la mayor causa pues es una mononucleosis aguda infecciosa. También pues si bien los genes no causan artritis reumatoide, pueden hacerte más vulnerable a los factores ambientales como infección con determinados virus y bacterias que pueden desencadenar la enfermedad. Es probable que pues la combinación de varios de estos factores tenga que ver con el desarrollo de la enfermedad y pues no sea un solo factor el que sea más predominante. Se considera que la artritis reumatoide es el resultado de la interacción de un antígeno desencadenante y una base genética predisponente. La naturaleza del factor pues, es desconocida realmente. Inicialmente, pues el sistema inmunitario ataca la membrana sinovial que reviste las articulaciones. Por favor, siguiente. Profe, es que se me fue el mando y no puedo seguir pasando. Un segundo, entonces yo te lo vuelvo a asignar. Ya. Gracias, profe. Listo. Ya. Bueno, acá ya eso te lo dije, pues. Bueno, dentro de los signos y síntomas, tenemos la rigidez matutina, que dura más de 1 hora. Es muy común verla en la artritis. En las articulaciones también pueden sentirse calientes, sensibles y rígidas cuando no se usan en tiempos prolongados o dentro pues, de 1 hora, el lapso de tiempo. El dolor también es frecuente, el dolor articular. A menudo se siente en la misma articulación o en ambos lados del cuerpo o de la extremidad. También se puede encontrar pérdida de rango de movimiento y también pues, se puede presentar fatiga crónica. Ya para los signos podemos encontrar deformidad articular cuando es muy crónica o inflamación de articulación, pues ya también no me da. Cuando es crónico. Siguiente, por favor. Bueno, ya para, pues acá este es unos criterios de clasificación, pues para la artritis reumatoide. Los criterios de clasificación de la artritis reumatoide del COLENS de reumatología del Colegio Americano de Reumatología, pues dice que tienen buena sensibilidad y especificidad para clasificar la artritis reumatoide ya establecida, pero pues presentan limitaciones importantes a la hora de identificar bien a los pacientes con enfermedad reciente comienzo y que pues podrían beneficiarse de una intervención terapéutica precoz y efectiva. Bueno, seguimos por favor, devolvemos la anterior, es que seguimos en la misma. Bueno, para eso entonces pues en la rigidez matutina, esto es clasificado pues como tal del Colegio Americano. Entonces ahí es donde podemos encontrar pues como lo que acabo de mencionar. Siguiente. Ya. Eso sí. Bueno, para acá entonces digamos que encontramos clasificación. Para los criterios de clasificación, pues que ahí muestran en la gráfica,
Solo se aplicarán pues sobre una determinada población diana que debe tener pues las siguientes características, que es presentar al menos una articulación con sinovitis clínica, al menos de una articulación inflamada, y pues que dicha de sinovitis no se pueda explicar por el padecimiento de otra enfermedad. Dentro pues de la distribución articular, en esta se encuentra una articulación grande de 0 puntos, de 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto, de 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos, de 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos, y mayor de 10 articulaciones, con al menos una articulación pequeña, 5 puntos, o sea, lo que pues, podemos ver de pronto en la gráfica. En la serología, la puntuación pues va de 0 a 3 puntos, y en esta pues encontramos factores reumatoide negativo y ACPA, que pues podría ser, bueno, que significa anticuerpos contra péptidos citrulinados, negativo con calificación de 0, el factor reumatoide positivo bajo, o pues la anticuerpos contra péptidos citrulinados positivo bajo con puntuación de 2, el factor remoto de positivo alto, y asimismo puede ser la CPA, la puntuación de 3. La duración del síntoma pues va de la puntuación de 0 a 1 y es menor a 6 semanas, la puntuación es de 0, y mayor o igual a 6 semanas, la puntuación pues ya la colocan de 1. En los reactivos de la fase aguda, la puntuación pues va de 0 a 1. La proteína C reactiva o PCR es normal, y la ESR es examen que mide indirectamente qué tanta inflamación hay en el cuerpo, y pues es normal, la puntuación es de 0, y anormal la puntuación es de 1. Si al realizar la sumatoria de las indicaciones anteriores da un resultado mayor o igual a 6, se define como artritis reumatoide, y pues también cabe aclarar que estos criterios pues aplicarán si el paciente presenta al menos una articulación con sinovitis clínica y que pues esto pueda ser explicado por otra enfermedad. Siguiente, por favor. Vale, María Andrea, gracias. Eliana, ¿continúas, por favor? Listo, profe, ya está cargando la presencia. Bueno, entonces encontramos el tratamiento médico para la artritis reumatoide, que se enfoca pues principalmente para aliviar los síntomas y mejorar pues la función articular de la persona que padezca la artritis reumatoide. Entonces encontramos los analgésicos que nos ayudan pues a reducir el dolor, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos conocidos como los AINES, que son medicamentos que reducen tanto el dolor como la inflamación. Los coirritantes algunas veces varía con cremas o con ungüentos que contienen mentol o capsaicina, que esto es el componente de los pigmentos picantes para mejorar el dolor. Los fármacos antirreumáticos modificados de la enfermedad, que a menudo se utilizan para la artritis reumatoide. Los fármacos antirreumáticos modificados de la enfermedad ralentizan o impiden que el sistema inmunológico ataque pues, las articulaciones y las afecte mayormente. Los modificadores de la respuesta biológica entonces se utilizan en combinación con fármacos antirreumáticos y modificadores de la enfermedad. Los corticoides, que esta clase de medicamentos incluye la prednisona y cortisona, que reducen la inflamación y hacen que se suprima el sistema inmunológico. Los corticosteroides para tomarse vía oral o inyectarse directamente pues en la articulación que mayor presente dolor. Bueno, seguimos con la fisiopatología. Otro tratamiento médico también decía que pues, se podía hacer cirugía, donde pues le hacen la cirugía y le mejoran pues el dolor, y también si está afectada mayormente la articulación.
Ahora sí, vamos con la fisiopatología. Bueno, entonces la fisiopatología es heterogénea y multifactorial, donde combina tanto los factores genéticos como los factores hormonales, ambientales y autoinmunes. Entonces, en este caso, el sistema inmunológico se convierte en un agresor, ataca al organismo en lugar, pues, de hacer la protección que debe realizar. El proceso inflamatorio está mediado por mediadores solubles, principalmente las citocinas, crecimiento y citomiosinas. El efecto final de la destrucción del cartílago y el hueso subyacente, así como diversas manifestaciones extraarticulares que se pueden presentar. La enfermedad se asocia con la presencia de algunos anticuerpos, en particular anticuerpos contra el factor reumatoide y el péptido cíclico sirtulinano. La causa en ocasiones que tiene que ver con la predisposición o mutaciones genéticas, que son las que van a codificar diferentes proteínas, ya sean células inmunes u orgánicas. Entonces, Se nos fue el audio de Eliana. ¿Alguien ya? ¿Sí? Las citoquinas son glicoproteínas moleculares debajo del peso de vida muy corta, producidas principalmente por las células del sistema inmunológico, que son células de otros tejidos y que son mediadoras para la transmisión de señales interarticulares, los macrófagos que secretan el factor de necrosis tumoral alfa, implicados en la perpetuación de la inflamación crónica en la artritis reumatoide. Los fibroblastos sinoviales son activados por el microambiente local y posterior para que adquieran un fenotipo pseudomaligno, ¿no?, con regulación de oncogenes, inhibición de la apoptosis y la creación de citoquinas. Las quimiosinasas, metaloproteinasas de matriz y catexinas median el proceso inflamatorio crónico que se presenta, pues, en la enfermedad y catalizan la destrucción articular. Bueno, entonces finalmente a nivel articular pues va a existir una activación e hiperplasia de los mastocitos. El Panus invade destruye el cartílago articular adyacente. Los osteoclastos en el hueso periarticular provocan una reabsorción y forman erosiones óseas, angiogenesis o una neovascularización de los vasos preexistentes en un proceso temprano y crítico que depende de la activación, migración y proliferación de las células endoteliales, donde el IL-17 tiene un papel importante, ya que va a potenciar la actividad de otras citoquinas proinflamatorias y estimulan a los osteoclastos. Bueno, la diferenciación induce la degradación directa de los proteoglicanos del cartílago. Entonces, la artritis reumatoide también afecta a los órganos o sistemas, induciendo inflamación y fibrosis, arteriosclerosis precoz o manifestaciones sistémicas, astenia marcada como anemia, anorexia y osteoporosis. El TNF-alfa es el estímulo importante para las células que producen mediadores inflamatorios, como lo son las citoquinas, metaloproteinasas, óxido nítrico y la prostaglandina y E2. Mientras que IL-1 media la destrucción del cartílago y el hueso. Entonces, a través de esto, hace que la secreción de los metaloproteinasas y la disminución de la síntesis de glisaminoglicanos. Ay, me trabé. Glicosaminoglicanos. Bueno, ya está pasando el día. Bueno, entonces la condición presenta en la artritis reumatoide como tal. Entonces, nos dice que, bueno, ¿qué es la composición corporal? Que van a cursar cambios en la composición corporal, valga la
redundancia, como una disminución de la grasa magra asociada al proceso inflamatorio. A su vez van a incrementar su masa magra, que representa un factor de riesgo para un síndrome metabólico. Se ha determinado que la prevalencia de estas alteraciones nutricionales es del 4 al 52%. Según Liliana, Hurtado Torres, perdóname, ¿ya cambiaste de diapositiva? Es que no, estamos todavía en la patofisiología. es que dentro de la fisiopatología está lo de la actividad física. Ok. Bueno, entonces continuamos con Valentina, por favor, con esta partecita. Vale, profe. Listo, profe. Entonces, en cuanto a la condición física, que es lo que estaba hablando anteriormente Eli, decimos que la composición corporal está cursa con cambios en la composición corporal, como la disminución de la masa magra asociada al proceso inflamatorio, y pues como tal esto a su vez incrementa la masa grasa, que representan un factor de riesgo para el síndrome metabólico. Se han determinado como tal que la prevalencia de las alteraciones nutricionales es de 4 al 52%, según un estudio. Y pues en cuanto a la desnutrición, esta prevalencia tiene un rango de 21 a 71%, incluyendo como tal la caquexia reumatoide. Esta caquexia reumatoide como tal es caracterizada principalmente por la pérdida de fuerza muscular esquelética y pues también afecta como tal el rendimiento físico. En cuanto a la resistencia cardiovascular, decimos que el tejido conectivo forma pues como tal el esqueleto del corazón y pues este se encuentra en los anillos vasculares, septum, el saco pericárdico y el intersticio miocárdico. La artritis reumatoide como tal puede provocar una inflamación y la fibrosis en cualquiera de diversas estructuras cardíacas con sus consecuentes implicaciones ante un fenómeno inmunológico. Se produce una inflamación, hay una proliferación de los fibroblastos y hay una mayor síntesis de colágeno, lo cual va a determinar una formación de focos de necrosis fibrinoide rodeados de fibroblastos y de células inflamatorias mononucleares, tanto en el interior de las válvulas como en el miocardio, o también se puede presentar en el pericardio. Y pues trae como consecuencia la fibrosis y la rigidez, con un compromiso de la función ventricular izquierda, la irrigación miocárdica y el riesgo de presentar una arritmia. En cuanto a la fuerza, se ha observado la pérdida de la masa y la fuerza muscular en un 30 y 5% respectivamente, pues en pacientes con una inflamación articular que se ha mantenido en reposo estricto. Aún pues como tal en la artritis reumatoide leve, los picos del torque isométrico e isocinético han mostrado una disminución del 22%. Y finalmente pues ya para la flexibilidad, al cabo de un tiempo por el panos, este se acaba filtrando en el cartílago articular e incluso pues se puede lesionar en los extremos óseos de la articulación, provocando algunas erosiones y osteoporosis, es decir que pues consigo a la pérdida de la densidad del tejido óseo. En estas fases avanzadas de la enfermedad, pues las lesiones articulares originan rigidez y deformaciones articulares. Siguiente, por favor. Aquí ya encontramos pues como tal los artículos que nosotros escogimos. El primero, pues el título, son factores asociados con la actividad física medida objetivamente en pacientes con artritis reumatoide seropositiva. Los autores son Sandra Heiler, Michelle Sheldon, Ali Kaplan, Igor Graubach, Thomas Lamprecht, Luding, Erlacher, Michael Kittian y Karl Herlings Flens y finalmente Thomas Ernst Donner. Esto fue pues publicado en la revista internacional de la salud pública. Perdón.
Esto fue publicado en el año 2012. El volumen, perdón, las páginas que este contiene son 12. Las palabras claves encontradas en el artículo son actividad física, acelerómetro, artritis reumatoide. El tipo de artículo es un ensayo clínico. El nivel de evidencia es 2+. Y finalmente, pues ya el objetivo es determinar la relación de la actividad física de intensidad moderada vigorosa con pacientes con condición física, discapacidades funcionales, hábitos poco saludables en pacientes con artritis reumatoide seropositiva. Siguiente, por favor. Como bien se sabe, pues la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que se puede presentar como una poliartritis simétrica en manos, pies y otras articulaciones sinoviales. La presencia de artritis es del 1% en la población europea y se asocia como tal con un dolor, hinchazón, fatiga, problemas al dormir, baja calidad de vida, alimentación en la vida cotidiana, como menor capacidad para trabajar. Sin embargo, pues como lo podemos ver a continuación, existe una gran evidencia en donde respaldan los efectos de la actividad física en mejora de la salud, de las articulaciones, función física y el bienestar mental. Asimismo, pues podemos evidenciar las recomendaciones de la Liga Europea contra el Reumatismo, que es la sigla que podemos encontrar en el recuadro gris en la parte derecha de las pantallas, que es EULEAR, en donde pues ellos como tal recomiendan 150 minutos de actividad física moderada por semana o 75 minutos con una actividad vigorosa, o la combinación de ambas con una duración mínima de 10 minutos por sesión en el entrenamiento de resistencia 2 veces por semana. Siguiente, por favor. En la metodología, como tal, se realizó un estudio transversal monocéntrico, el cual se realizó entre septiembre del 2017 y noviembre del 2019 en Viena, Australia. Los pacientes fueron reclutados como tal la consulta externa de reumatología programada. Dentro de los criterios de inclusión encontramos que el primero es la edad de 36 a 80 años, de edad adulta media y adultez tardía. El segundo es artritis reumatoide seropositiva según las directrices de la EULEAR. El tercero es el crecimiento suficiente del idioma alemán y el cuarto es la capacidad para caminar al menos 20 metros sin descanso. Dentro de los criterios de exclusión que encontramos es que no se quisieron usar el acelerómetro. El segundo es que tuvo una instancia hospitalaria planificada o unas variaciones durante la semana siguiente. El tercero, que tenían una enfermedad aguda, como por ejemplo la infección respiratoria, y pues como tal, estas personas fueron excluidas del estudio. La actividad física, pues como tal, se evaluó objetivamente con el acelerómetro ActiGraph GT3X, la cual fue una herramienta válida como tal y confiable para medir la actividad física. Se indicó a los participantes que usarán el acelerómetro al levantarse, excepto para nadar u otras actividades cuánticas, hasta acostarse durante 7 días consecutivos. El acelerómetro se usó en el lado dominante de la cadera. El análisis, pues como tal, de los datos se realizó utilizando el software ActiLife V6 y se aplicaron las siguientes reglas. El primero es que los periodos de más de 60 minutos sin actividad del acelerómetro se definieron como tiempo sin uso. Solo se incluyeron en el análisis final las personas que tenían al menos 4 días válidos
Si había menos de 7 días válidos, el tiempo empleado en categoría de movimiento se dividió por el número de días válidos y el valor resultante como tal se multiplicó luego por un factor de 7 para obtener un número comparable. Para evaluar el índice de masa corporal, se clasificó como bajo peso, menor a 18,5 kilogramos. El peso normal pues iba como tal de 18,5 a 24,9 y el sobrepeso de 25,0 a 29,9 y la obesidad pues mayor a 30 kilogramos. Dentro de las discapacidades funcionales que se evaluaron en el HED-HASEC cuestionario, es un instrumento válido para pacientes con artritis reumatoide. Este cuestionario incluyó 20 ítems divididos en 8 categorías, que eran vestirse, levantarse, comer, caminar, alcanzar, agarrar, alcanzar objetos, higiene y otras actividades de la vida diaria. El índice de discapacidad se calculó tomando la medida puntuación del HAQDI, que varió la puntuación más baja a 3 puntos y la puntuación más alta. Una puntuación de 0 a 1 se clasificó como una discapacidad leve a moderada, de 1 a 2 como una discapacidad moderada a grave y mayor a 2 como una discapacidad grave a muy grave. La actividad de la enfermedad se midió con el Clinical Disease Activity Index. Esta es una medida válida pues, para pacientes con artritis reumatoide seropositivos con los siguientes niveles de actividad física de la enfermedad. Entonces, en remisión encontramos menor o igual a 2,8, una actividad, esto es de baja actividad de la enfermedad, de mayor a 2,8 y menor o igual a 10, que refiere que la actividad de la enfermedad sea como tal clasificada moderada, y mayor a 10 y menor o igual a 22, la actividad de la enfermedad alta. Se obtuvo en cuenta como tal la medición de la proteína C y la sedimentación. No, Eli, todavía estamos en la anterior. Y la sedimentación sanguínea en un laboratorio acreditado. La duración de la enfermedad en años, y se basó en el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad. La intensidad del dolor se evaluó con la escala del HAQ, haciendo como tal una pregunta que es: ¿cómo clasificaría su dolor durante la última semana en una escala que va del 1 al 100? En donde 1 es sin dolor y el 100 es dolor máximo. Se utilizó un índice de comorbilidad en Charlson para evaluar las comorbilidades existentes. Se calculó sumando las comorbilidades ponderadas y sumando una puntuación para la edad, y los pacientes se dividieron en comorbilidades leves, menor a 2, comorbilidades moderadas y comorbilidades graves. La fuerza muscular se obtuvo midiendo la fuerza de prevención con un diámetro de mano. Bueno, ahora sí vamos a los resultados. Aquí pues como tal, estos se obtuvieron resultados con una muestra de 83 personas, pero solamente 70 usuarios cumplían con los requisitos, con prevalencia en el género femenino, con 51 mujeres, los cuales pues como tal tuvieron un porcentaje promedio aproximado de 2 horas a 30 minutos a la semana de actividad física moderada y 30 minutos aproximadamente de actividad física vigorosa. La cantidad total de la actividad física moderada vigorosa como tal se asoció al índice de masa corporal de las discapacidades funcionales. Sin embargo, pues como tal,
fumadores y los pacientes con mejor capacidad laboral hicieron más. Lo que en conclusión sería como tal que la actividad física moderada vigorosa en pacientes de 2 horas a 30 minutos y a 3 horas por semana en una intensidad de moderada vigorosa, el promedio. No se pudo observar como tal una asociación con la actividad de la enfermedad de la duración, enfermedad de dolor y los marcadores inflamatorios. Después de un ajuste mutuo de las variaciones, solo el índice de masa corporal, pues como tal, mostró una relación significativa. Siguiente, por favor. Bueno, acá como tal, pues se mostró que los pacientes con artritis reumatoide seropositivos rara vez como tal realizaban actividad física de alta intensidad. Sin embargo, pues como tal, dentro de los estudios que ellos encontraron, del que realizaron, se encontró que a medida que realizaban actividad física, se realizaba de intensidad moderada vigorosa, aumentaba pues la calidad de vida de cada persona. Por otra parte, pues en estudios en donde se encuentra la artritis reumatoide con diabetes tipo 2, se evidencia de manera significativa como los pacientes y aumenta la actividad física moderada, de tal manera que pues si realizan 1 minuto más de actividad física moderada vigorosa, la intensidad está como tal disminuye el índice de masa corporal en 0,35 veces más. Siguiente, por favor. En conclusión, pues podemos encontrar que la actividad física vigorosa no era tan realizada por los pacientes como les mencionaba antes. Sin embargo, pues se debe recalcar que los profesionales de la salud debemos señalar que la actividad física vigorosa también mejoraría la salud de los pacientes con artrosis. Además que los pacientes con artrosis de peso normal y los no fumadores con menores discapacidades funcionales, los empleados actualmente, pues estos lograron mejores resultados en actividad física de moderada vigorosa, mientras que debido al diseño del estudio, pues no se pudo establecer como tal un vínculo causal temporal. No se pudo como tal observar una asociación significativa con la actividad de la enfermedad, de la duración de la enfermedad, el dolor y los marcadores inflamatorios. En consecuencia, se debe como tal enfatizar en la necesidad de la actividad física regular, pues especialmente en estos pacientes que tienen un sobrepeso u obesidad. Siguiente. Vale, Valentina, muchas gracias. Bien interesante este estudio, además porque digamos que en su diseño metodológico son bastante estructurados. Interesante las mediciones que hacen y las conclusiones, que aunque no son, digamos que determinantes como tal para la patología, sí resaltan la importancia del manejo del peso, ¿no? Y como la actividad física solamente desde ese factor, pues ya sabemos que puede tener unas implicaciones fuertes e interesantes pues para la disminución de la sintomatología. Bueno, continuemos con Carol, por favor. Juan Felipe, ¿ibas a decir Bueno, algo? No, Perdóname, el internet se cayó y me sacó de la Vale, listo. entonces volver a iniciar aquí. Ok, Carol, continúa. bueno, entonces aquí encontramos el artículo 2. El título es Los beneficios del ejercicio en pacientes con artritis reumatoide, un ensayo controlado aleatorio de un programa de ejercicio específico para el paciente. Los autores son Matt Assess, Ciara Clancy, Tom O'Dwyer, Connor Life, Fiona Wilson y Gaye Cunanan. La revista es la Reumatológica Clínica. Esto lo encontramos en la base de datos de la UMB. El año de publicación fue en 2020. Contiene 10 páginas. Las palabras claves encontramos artritis reumatoide, programa de ejercicios y conocimiento.
El tipo de artículo es un ensayo clínico. El nivel de evidencia es 2+. Encontramos la introducción, en donde nos habla que la enfermedad inflamatoria, bueno, la artritis reumatoide se considera como una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica que afecta más o menos aproximadamente el 1% de la población. En cuanto a los pacientes que presentan artritis reumatoide, tienen múltiples factores de riesgo que van asociados más que todo con la enfermedad vascular, incluyendo la obesidad y comorbilidades relacionadas con el síndrome metabólico. Uno de los objetivos del estudio fue estudiar los efectos del ejercicio y la mejora de la aptitud cardiovascular sobre la cognición en pacientes con artritis reumatoide. En cuanto a la metodología, encontramos que los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta para la artritis reumatoide, según los criterios del American College of Rheumatology de 1987, o diagnóstico documentado. Una edad entre los 18 y 75 años. También se tuvo en cuenta que la aprobación ética para el estudio se obtuvo previamente pues del Comité de Ética James Hospital de Dublín. Al realizar el estudio, los usuarios pues tuvieron que firmar el consentimiento informado, en donde pues se les explicó el procedimiento que se les iba a realizar. Los pacientes se organizaron en cuanto al sexo y la edad, y estos se seleccionaron aleatoriamente, donde se trataba de un grupo de aplicación y otro grupo de control. A todos los pacientes que fueron aleatorizados, se les ofrecieron pues 2 visitas con el investigador. En cuanto a la primera visita, era como una evaluación inicial, y ya después del periodo de estudio de 3 meses, los pacientes de ambos grupos asistieron pues a la revisión final, y el mismo investigador repitió pues todas las evaluaciones. También se realizaron las respectivas medidas del índice cintura-cadera. Se tomó el índice de masa corporal. La inflamación se evaluó utilizando la velocidad de sedimentación globular y los niveles de proteína C reactiva en sangre venosa. En cuanto a la capacidad funcional, se evaluó mediante el cuestionario de evaluación de la salud, HAQ. Acá encontramos índice de discapacidad, en donde la fatiga se evalúa mediante la escala de evaluación multidimensional de la fatiga, MAF. Los signos vitales, como lo son la presión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo, se toman pues de los participantes. Se midieron los lípidos y la glucosa en suero a partir de muestras de sangre venosa en ayunas. Se evaluó la fuerza de agarre y la aptitud cardiorrespiratoria. Todos los participantes se sometieron a una prueba submáxima en cinta rodante, protocolo de Bruce modificado. Se controló la velocidad a medida que la inclinación aumentaba al aumentar la etapa y la frecuencia cardíaca. Dependiendo con la puntuación que obtenían y la edad, el VO2 máximo de estos pacientes se clasificó en diferentes niveles de aptitud cardiorrespiratoria, clasificándolos en mala, regular y buena. La evaluación cognitiva de Montreal se utilizó para pues, evaluar la cognición de cada uno de los pacientes. También se realizó un programa de ejercicio personalizado durante 3 meses, prescrito por el fisioterapeuta, en donde se realizaron pues 3 sesiones. Se les dio una prescripción de ejercicio basada en la prueba de aptitud cardiovascular de referencia y en las mediciones de fuerza que fueron tomadas anteriormente. El grupo de control recibió atención estándar, que incluyó consejos sobre los beneficios del ejercicio en la artritis reumatoide y las recomendaciones del colegio y la American Heart Guidelines Association. El tipo de ejercicio cardiovascular prescrito
más que todo fue caminar, andar en bicicleta o nadar, y pues dependía de la preferencia que tuviera el paciente y la capacidad que se percibió en la evaluación que realizó el fisioterapeuta de la capacidad para alcanzar los objetivos de fitness. El programa de entrenamiento de fuerza, más que todo, consistió en una serie de ejercicios para los principales grupos de músculos y fuerza de agarre. Los ejercicios para la parte superior del cuerpo incluyen lo que son flexiones de bíceps, extensiones de tríceps y press de hombros. Y en cuanto a los ejercicios del miembro inferior del cuerpo, incluyen lo que son las sentadillas. También se utilizaron bandas de resistencia y pelotas para la fuerza de agarre. Se le pidió al paciente que escribiera un breve informe diario de la cantidad de entrenamiento que había realizado en casa y que anotara cualquier efecto secundario, como lo era el dolor o la hinchazón. Siguiente, por favor. Pasa a la siguiente, porfis. En cuanto a los resultados, se encontró que 66 pacientes obtuvieron su consentimiento y pues se inscribieron en el estudio, de los cuales 33 fueron asignados al azar al grupo de intervención de ejercicio y 33 al grupo de control. 5 casos y 9 controles no asistieron a la evaluación inicial y otros 4 casos y 3 controles no regresaron para la evaluación a los 3 meses y pues por lo tanto se perdieron durante las evaluaciones iniciales de seguimiento que le hicieron a los pacientes. En la tabla 1 encontramos los datos demográficos, las características relacionadas con la enfermedad y los medicamentos para los grupos de ejercicio y control, donde no se encontraron diferencias significativas entre el grupo de ejercicio y que fueron, bueno, de 28 pacientes y con los controles que fueron de 24. En cuanto se encontró que más del 80% de los pacientes eran mujeres en ambos grupos, con una mediana de edad similar, 58,5 frente a 63 años. La duración media de la enfermedad fue de 12 años en el grupo de ejercicio y de 9 años en los controles. La mitad de los pacientes de ambos grupos habían recibido educación y solo una pequeña proporción de pacientes tenía un empleo actual. No hubo diferencia estadísticamente significativa en los medicamentos de referencia entre los grupos. La mayoría de los pacientes recibían fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. La duración de la terapia fue similar pues, en ambos grupos para todas las clases de medicamentos. La puntuación media de comorbilidad de Charlson fue de 2 en el grupo de ejercicio y de 3 en el grupo de control. Una minoría de pacientes reportó déficit de memoria al inicio del estudio, 11% versus 17%. Ya en la tabla 2 presenta los datos de referencia de la actividad de la enfermedad, la calidad de vida, la composición corporal, la capacidad cardiovascular y la cognición. El peso inicial, la circunferencia de la cintura, el índice de masa corporal y la grasa del tronco fueron similares en ambos grupos. En cuanto al índice de fatiga global, fue más alto en el grupo de control, 23,6 frente a 13,1% en el otro grupo. Aproximadamente el 25% de los pacientes del grupo de ejercicio y el 30% de los controles tenían un índice de masa corporal superior a 30. En cuanto a la frecuencia cardíaca en reposo y la presión arterial, fueron similares en los dos grupos. Los valores de VO2 máximos se categorizaron después de la evaluación como se describen los métodos. Entonces se encontró que aproximadamente el 55% del grupo de ejercicio y el 50% de los controles estaban dentro de la categoría deficiente, mientras solo el 35 y el 35%
pudieron registrar valores precisos del VO2 máximo para una minoría de pacientes debido a la incapacidad para caminar en la cinta, por lo que estos pacientes fueron excluidos de esta parte del análisis. En cuanto a la fuerza de agarre inicial, fue similar en ambas manos para los dos grupos y se registró un deterioro cognitivo en el 54% de los pacientes en el grupo de ejercicio y en el 58% de los grupos de control. En cuanto a la tabla 3, encontramos que los efectos observados del programa personalizado de ejercicio físico sobre la actividad de la enfermedad, la calidad de vida, la composición corporal, la aptitud cardiovascular y la cognición en el grupo de ejercicio fue de 24, en comparación con los controles sin ejercicio, que fue de 21. En cuanto a las medidas de la actividad de la enfermedad y la calidad de vida, se observa una mejora significativa en el nivel de PCR en suero a los 3 meses para el grupo de ejercicio, 2.8 a 1.9 en comparación con los controles, que fue de 3.1 a 3.2. Ya continuamos con la discusión. Entonces encontramos que en la discusión, en este estudio, demostró un beneficio significativo de un programa de 3 meses personalizado de ejercicio físico en pacientes con artritis reumatoide. A través de las variables de medida incluyeron lo que fue la actividad de la enfermedad, la calidad de vida, la composición corporal, la aptitud cardiovascular, la fuerza muscular y la cognición. También se observó para todas las medidas de resultado primarias, cinturas, circunferencia, VO2 máximo, fuerza de agarre y la cognición, así como puntuaciones de CRP, fatiga y HAQ. La barrera más común para el ejercicio informada por los pacientes en el grupo de intervención fue la fatiga, que se redujo significativamente en el grupo de ejercicio. Una sistemática revisión que exploró la efectividad de las intervenciones no farmacológicas para la fatiga concluyó que tanto el ejercicio aeróbico y de resistencia reduce la fatiga en pacientes con artrosis reumatoide, y un estudio más reciente del grupo mostró mejoras en las puntuaciones de fatiga en pacientes que seguían un programa de ejercicio. Y finalmente pues se observó reducciones significativas en la grasa del tronco y la cintura. Y en cuanto al exceso de grasa visceral abdominal, se encuentra que conlleva un mayor riesgo de SB en la población general, así como en pacientes con artritis reumatoide. Ya acá encontramos el artículo 3, que Vale, Carol. Dejemos que Natalia continúe, por favor. Listo, profe. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, Sí, sí, te escuchamos. vale, gracias. En nuestro tercer artículo, este se denomina entrenamiento de resistencia de baja carga con restricción del flujo sanguíneo en relación con la función, masa y funcionalidad muscular en mujeres con artritis reumatoide. Como pueden ver, sus autores es Rodríguez, Ferraz, Lizainen, Fernanda, Gualano, Rochelle. Estos pues son como tal los autores de esta. Es una revista de American College of Rheumatology del año 2020. Sus palabras claves fue entrenamiento de resistencia, función muscular, mujeres y artritis reumatoide. Y su nivel de evidencia es 2+. Tiene un volumen pues de 11 páginas y el tipo de estudio pues es un ensayo clínico. Listo, ¿la pasas por favor?
Ok, en cuanto a la introducción, entonces se sabe que la artritis reumatoide afecta principalmente a mujeres de 40 a 50 años. Esas características articulares van sumadas al impacto sistémico de la enfermedad, las cuales pues van a conducir a una pérdida funcional progresiva y una disminución de las actividades de la vida diaria. Aproximadamente el 30% de los pacientes interrumpen sus actividades profesionales dentro de los 3 años posteriores al diagnóstico. Y pues esto va a generar que haya pues un efecto negativo en su vida social y pues en la parte económica. Además, la inflamación crónica es considerada como el principal mediador de la disfunción muscular, acelerando el catabolismo celular y alteración de la relación síntesis-degradación, y así provoca pues una pérdida acelerada de la masa muscular. En cuanto a la farmacoterapia, pues está avanzado significativamente en la artritis reumatoide, pero igual se sigue siendo, evidenciando que existe todavía una ineficaz en relación con la reversión de la atrofia y la marcada disminución de la fuerza muscular que se presenta en estos usuarios. En este sentido, pues el grupo de trabajo de la Liga Europea contra el Reumatismo aboga por el dominio de la fuerza muscular. Específicamente, el entrenamiento de resistencia se considera la intervención de ejercicio más común y eficaz para promover ganancias en la fuerza muscular y contrarrestar la pérdida del músculo. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de un programa de entrenamiento de resistencia de baja carga, la cual estuviera asociada con la restricción parcial del flujo sanguíneo en pacientes con artritis reumatoide. Y asimismo, pues comparar estos efectos del entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo con el entrenamiento de resistencia convencional de alta carga sobre la fuerza muscular, la masa muscular, la función, el dolor y la calidad de vida en estos usuarios. En cuanto a su metodología, pues este fue un ensayo controlado aleatorio realizado entre el 2013 y el 2017 en Brasil. Sí, porfa, la puedes pasar. Quería que sí sabíamos. No, en la siguiente, por favor. Listo, ahí. Los pacientes se clasificaron en terciles de acuerdo con su 1RM en el ejercicio de prensa de piernas. Luego se asignaron al azar mediante un código generado por una computadora, el cual esos códigos fueron HLRT, entrenamiento de resistencia de baja carga, BFRT y pues también el grupo control. Al inicio y después de 12 semanas de entrenamiento supervisado, se evaluó la prensa de piernas y extensión de rodilla a 1RM, la función física según lo evaluado por la prueba de soporte cronometrado y el cuestionario de evaluación de la salud, un área transversal del cuádriceps, la calidad de vida autoinformada, y esta fue según la evaluación de la encuesta de la salud Short Form 36. El dolor fue según la escala análoga visual y la enfermedad Activity Score en 28 articulaciones. Y se midió objetivamente el nivel de la actividad por medio de los acelerómetros. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron mujeres posmenopáusicas de 46 a 67 años. Eli, ¿lo puedes pasar, por favor? Ok, ya voy con esto. Diagnosticadas con artritis reumatoide, pues según los criterios del American College of Rheumatology de 1987 y que estuvieran bajo medicación estable durante al menos 3 meses, pues antes de comenzar este estudio. Cuando los criterios de exclusión, la participación en entrenamiento físico durante el último año, enfermedades cardiovasculares y alteraciones musculoesqueléticas que impidieran pues esta participación de los usuarios, o diagnosticados con fibromialgia, que también hubiera presencia de mayor a 1 o igual a 1 de artroplastia de articulaciones, pues que soportan peso, y el uso de prednisolona mayor a 5 miligramos por día durante los últimos 3 meses. Cuanto en esta tabla se muestran las principales características pues, de los pacientes como tal. Entonces podemos ver la edad, el peso, la altura,
También se puede evidenciar la fuerza muscular del URM, pues para la extensión, las diferentes características en cuanto a las escalas de dolor, las medicaciones y las diferentes comorbilidades que pues presentan los usuarios. En cuanto a los programas de entrenamiento, pues el entrenamiento de resistencia se realizó en un gimnasio intrahospitalario en la Universidad pues, de San Pablo. Se llevó a cabo 2 veces por semana durante 12 semanas. Cada sesión fue monitoreada por un fisioterapeuta experimentado y consistió en ejercicios de extensión de rodilla y press de piernas bilateral. Durante la primera semana, la carga de entrenamiento se redujo para familiarizar a los pacientes con su protocolo de entrenamiento, es decir, un 50 y 20% del URM, del 1RM, perdón, para HL, RT y BFRT, pues respectivamente. A partir de la segunda semana del HLRT se realizó como 4 series de 10 repeticiones al 70% 1RM, mientras que en el BFRT se realizó como 4 series, de 15 repeticiones al 30% de ese 1RM. En el grupo BFRT se entrenó con un manguito de aire colocado en el pliegue inguinal y así proporcionar una restricción parcial pues, del flujo sanguíneo. Este manguito de aire y pues a la restricción del flujo sanguíneo se mantuvo durante todas las sesiones de entrenamiento, incluidos en los intervalos de descanso. Solo se soltó inmediatamente después del final de las sesiones. Desde la quinta semana hasta el final del protocolo, los 2 grupos aumentaron el número de series por cada ejercicio de 4 a 5 y se permitió un periodo de descanso de 1 minuto entre series pues, para cada grupo. En cuanto a la determinación de la presión de restricción del flujo sanguíneo, para el grupo BFRT, la determinación de la presión de oclusión vascular se realizó utilizando un esfingomómetro de presión arterial y un Doppler vascular. Los sujetos permanecieron en decúbito supino y el manguito se colocó en la región inguinal del muslo y se infló hasta el punto en el que se interrumpía el pulso auscultorio de la arteria tibial. En cuanto a las pruebas de fuerza, antes de la prueba de 1RM se realizaron 2 series de calentamiento ligero con un intervalo de 2 minutos. En la primera serie los individuos realizaron 8 repeticiones con una carga correspondiente al 50% de su 1RM estimada. Obtenida durante las sesiones de familiarización. En el segundo conjunto, los pacientes realizaron 3 repeticiones con el 70% de su RM estimado. En estos resultados, pues se evidenció que el flujo de los pacientes, de los 780 pacientes seleccionados para participar, pues 48 de ellos cumplieron con esos criterios de inclusión. Además, Ok, Natalia, gracias. Nicole, ¿continúas, por favor? Ok, acá en la parte de los resultados, en esta figura se va a evidenciar el flujo de los pacientes, de los 780 pacientes seleccionados para la participación de este estudio. Solamente 48 cumplieron como tal con los criterios de inclusión anteriormente mencionados. Se tiene en cuenta, como se dijo anteriormente, los 3 grupos, los de HLRT, que son los de entrenamiento de resistencia convencional de alta carga, los de entrenamiento de resistencia de baja carga, que pertenecen al grupo de BFRT, y como tal el grupo control. Cada uno tiene una población de 16 personas. El siguiente, por favor.
En esta figura se va a evidenciar la fuerza dinámica máxima de prensa de pierna y extensión de rodilla o una RN. En los grupos de entrenamiento de resistencia y alta carga, bajo entrenamiento de sobrecarga, que va a estar asociado con entrenamiento de restricción parcial, y el grupo control. Para la figura B y D, que se puede evidenciar ahí, los cambios, evidencian como tal los cambios delta desde la línea de base hasta el postentrenamiento, en la fuerza dinámica máxima de prensa de pierna y en la extensión de rodilla, que corresponde a delta 1RM. Acá en la fuerza muscular se encuentra un incremento dentro del grupo de prensa de pierna en una RM, que es la figura A, y la extensión de rodilla, que es la figura C. En el HLT, que es el entrenamiento de resistencia convencional de alta carga. Pero en este se muestra ese incremento, pero en el grupo de control, que es la 2B, no se encuentra así específicamente, ya que por el contrario hubo como tal una disminución. En este se van a mostrar aumentos significativos tanto en el entrenamiento de resistencia convencional de alta carga como en el de entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo y en la prensa de piernas de una RM. Acá se tiene en cuenta que el grupo control disminuye significativamente con respecto al preentrenamiento y con respecto a los valores arrojados por los otros dos entrenamientos. Inclusive se puede evidenciar que en la figura B está por debajo de los niveles, es decir, no cumplió como con las expectativas que cumplieron los otros dos entrenamientos. De fuerza muscular, la prensa de piernas de una RM y la extensión de rodilla fueron similares entre estos dos primeros grupos, que es el de HLRT y BFRT, y el grupo control al inicio del estudio, pero pues como decía anteriormente, no se evidencia lo mismo en el grupo control en la parte posterior al estudio, es decir, posterior a las 12 semanas de entrenamiento. Acá hay que destacar que principalmente las diferencias significativas fue en el grupo de entrenamiento de resistencia convencional de alta carga y el de entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo, indicando que un efecto similar entre los entrenamientos. ¿Puedes pasarla, por favor? En esta figura 3 evidenciamos que en la A se evidencia el área transversal de cuádriceps en grupos de entrenamiento de ejercicios de alta carga, entrenamiento de resistencia a baja carga asociado con entrenamientos de restricción parcial de flujo sanguíneo y grupo control. Y en la B se pueden evidenciar los cambios delta desde la línea base hasta el postentrenamiento en cuádriceps. No hubo como tal una diferencia significativa entre los dos grupos al inicio del estudio. Se observaron aumentos significativos en como tal HLRT, que es el entrenamiento de resistencia convencional de alta carga, y el BFRT, que es el de entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo. Pero pues, al igual que en la anterior imagen, en la anterior gráfica, no se evidenció lo mismo en el grupo control, desde la línea de base hasta la evaluación de las 12 semanas, que es lo que se evidencia en la figura 3A. En la 3B no se observaron cambios significativos mayores en ninguno de los tres grupos. Bueno, solo se evidenció que en el grupo control sí disminuyó significativamente. ¿Puedes bajarlo, por favor? Pasarlo, perdón. En la figura 4, en la imagen se evidencia como tal las pruebas de función física. En la imagen A y C son los datos de las pruebas cronometradas y los de TUG en los grupos de alta resistencia de entrenamiento y entrenamiento de resistencia de baja carga asociado al entrenamiento de restricción parcial de flujo sanguíneo y como tal el grupo control. Y en los B y D son los cambios delta desde la línea de base hasta el postentrenamiento en las paradas como todas cronometradas y el de TUG. Las puntuaciones iniciales de estas dos pruebas fueron comparables entre los dos grupos. Las comparaciones dentro del grupo mostraron mejoras significativas en HLRT y en el de BFRT, y después de la intervención, mientras el grupo control no mostró también ningún cambio significativo.
Y en estos dos primeros grupos, de el entrenamiento de resistencia convencional de alta carga y entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo, tuvieron cambios significativamente mayores en el, rendimiento de estas pruebas, a diferencias de también como el grupo control. ¿Puedes pasarla, por favor? En esta tabla encontramos la calidad de vida de la función física y el dolor. Principalmente lo que se enmarca allí son los datos de la escala SF36 y el de la escala del dolor, que se van a mostrar en la tabla. Los grupos eran comparables al inicio del estudio para todos los dominios, pero el BFRT mostró mejoras significativas en los dominios de la escala de SF36 del rol físico, mientras que solo la función física mejoró en el grupo HLRT de entrenamiento de resistencia convencional de alta carga. Las puntuaciones del HIQ mejoraron solo en el grupo de entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo y no se observaron cambios en el grupo control. Las puntuaciones de la escala visual análoga fueron ligeramente más altas en el grupo de BFRT, de restricción de flujo sanguíneo, al inicio del estudio. Sin embargo, este grupo fue el único que mostró una reducción significativa del dolor después de la intervención. A pesar de pues, todos esos cambios, dentro del grupo no se evidenciaron como tal diferencias significativas para ninguna de las variables de las 12 semanas. ¿Lo puedes pasar, por favor? Como tal, en la discusión encontramos que los autores de este estudio muestran que en el grupo de entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo se tolera mejor, bueno, un poco mejor que el entrenamiento de resistencia convencional de alta carga, porque este primer grupo puede incrementar la adherencia en el ejercicio de larga duración y hacer su aplicación terapéutica que pueda ser utilizada en condiciones ya sea de dolor o con alguna discapacidad adicional de gran relevancia clínica. Sin embargo, pues no podrían, no es como un limitante decir que no se pudo probar esa eficacia a largo plazo. Se encontró también que un hallazgo positivo en la mejora de la funcionalidad y dependencia en los pacientes del entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo, mientras que no se observaron cambios en los pacientes de entrenamiento de resistencia convencional de alta carga, según los valores durante los puntajes de una de las escalas. ¿Puedes pasarlo, por favor? Y como tal, en conclusión, muestra que este estudio en las 12 semanas de entrenamiento supervisado de baja carga asociado con la restricción parcial de flujo sanguíneo son efectivas para mejorar fuerza y función muscular con posibles beneficios de dolor y calidad de vida en mujeres con artritis reumatoide, emergiendo como una terapia complementaria importante en el manejo, pues como tal, de la enfermedad de artritis reumatoide. Y recopilando ya el tema de todos los artículos, se evidencia que ejercicios de carga pueden ser importantes y pueden ser beneficiosos para los pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta esas comorbilidades o antecedentes que puedan tener adicionales a la presencia nomás de artritis reumatoide, y asimismo aprovechar el entrenamiento y ver cómo reacciona este paciente a diferentes estímulos y así promover tanto su funcionalidad, fuerza y calidad de vida en general. Y la siguiente, por favor. Encontramos ya la bibliografía y esto fue todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a todos. Bueno, creo que es interesante lo que nos muestra la recopilación de estos 3 artículos. Y como decía Nicole, pues se evidencia la importancia de la prescripción de ejercicio en estos pacientes. Vemos que utilizan muchos métodos de evaluación pues que nosotros ya conocemos de manera objetiva para determinar la condición inicial, el perfil inicial del paciente en cuanto a su condición física, y asimismo la prescripción que hace pues es basado precisamente en esa valoración inicial. Vemos cómo utilizan la valoración por RM, particularmente en este último
artículo enfocándose pues al trabajo de fortalecimiento muscular, ¿no? Y ese método de oclusión que uno diría que tal vez pues podría utilizar con cierta restricción en este tipo de pacientes, pues vemos que lo hacen de manera muy controlada y como evidencia también pues ciertos beneficios, sobre todo en el desarrollo de fuerza, pensando un poco en la calidad de vida y en la funcionalidad del paciente. Entonces, súper interesante. Bueno, digamos que en términos generales lo que nosotros hemos venido revisando con las diferentes patologías y fundamentándonos precisamente en estas revisiones de investigaciones que nos encontramos es que definitivamente sí, pues es importante prescribir ejercicio siempre y cuando pues se haga bajo las recomendaciones, bajo los parámetros, de una manera muy precisa y entendiendo que el ejercicio entonces se convierte, como vuelvo y les digo, en un medicamento y como tal se prescribe de manera muy precisa. Entonces tengamos en cuenta eso. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. No, ok, bueno. Nos queda pendiente entonces la otra exposición, no quise cortarlos, pues precisamente pues para darle el tiempo a revisar con calma estos artículos. Entonces en ese orden de ideas pues vamos a organizarnos un poco para las sesiones que nos quedan, que ya son pocas. Nosotros pues afortunadamente no hemos tenido, digamos, modificaciones en nuestra programación. No tuvimos festivos ni nada atravesado, entonces estamos en cumplimiento de nuestro plan de curso y como les digo, el cronograma inicial. En ese orden de ideas, la próxima semana tenemos 2 sesiones en donde el día jueves, entonces haríamos la revisión de la exposición que nos hace falta, que es la de artrosis. El día jueves, ¿sí? Entonces vamos a programarnos para el jueves para esa revisión de artrosis y el día viernes entonces haríamos la revisión del tema de proceso de envejecimiento. Para este tema les voy a dejar una actividad particular, digamos que pues nosotros ya a lo largo de la asignatura hemos venido discutiendo en relación a todas las patologías que hemos visto, pues cuáles son esos cambios biológicos, fisiológicos, muy evidentes durante un proceso de envejecimiento y más en relación a estas enfermedades. Entonces, no quiero que nos concentremos tanto en eso, sino un poco más en una perspectiva más de cómo se percibe este proceso de envejecimiento en nuestro entorno y por diferentes, y en los diferentes etapas del ciclo vital. Entonces, les voy a dejar una actividad en relación a eso. La idea es que ustedes puedan generar una serie de entrevistas, por llamarle de alguna manera, a personas, como les digo, en diferentes momentos del ciclo vital en relación al concepto que se tiene de ese proceso de envejecimiento. Entonces, y que puedan generar un video en donde nos muestren precisamente cuál es esa concepción o ese imaginario que se tiene de esta etapa de la vida, este concepto, y pues eso es lo que vamos a ver el día viernes. Digamos que el día viernes haríamos la socialización de esos videos que ustedes generen a partir de esta actividad que les voy a dejar. ¿Listo? Eso sería jueves y viernes de la próxima semana. La siguiente semana, como tal, nosotros ya no tendríamos temáticas para abordar porque ya haríamos por finalizado el temario de nuestro plan de curso. Entonces, la última semana de mayo, que es el 27 y 28, que tendríamos encuentros, vamos a destinarlos para hacer la asesoría o la tutoría más bien de lo que sería su última entrega de investigación y bilingüismo. Entonces, espero que para ese momento pues ustedes ya tengan casi que finalizado su proceso, ¿no? Porque la entrega es para el 29, si no estoy mal, pero pues la idea es que lo podamos ver antes de que ustedes hagan la entrega y poder hacer pues la retroalimentación y que ustedes puedan hacer los ajustes correspondientes. ¿Listo? Y la semana de parciales está para el 8 a 12 de junio, quiere decir que tenemos una semana intermedia, ¿no? Que es
en la que serían el 3 y el 4 de junio. Ese 3 y 4 de junio haríamos los parciales, el parcial práctico con la socialización de los pósters para que lo restante sea el parcial teórico que se aplique el 10 de junio. Y ya ese 10 de junio pues haríamos el cierre como tal de todo el proceso. ¿Listo? Entonces eso es más o menos lo que vamos a hacer o lo que nos faltaría por revisar en las fechas que nos quedan. ¿Listo? ¿Es claro? Como les digo, vuelvo y repito. La próxima semana, 20 y 21, revisamos artrosis, revisamos el tema de envejecimiento. 27 y 28 hacemos las tutorías o las asesorías para su última entrega de investigación y bilingüismo, que básicamente también es parcial práctico. 3 y 4 haríamos parcial práctico y el 10, ¿lo que es? El 10 sería parcial teórico. Para que se organicen y pues para que tengan todo listo para las tutorías sobre todo, ¿no? Y ya con eso pues haríamos el cierre del proceso. Ingrid, ya te estaba escribiendo por interno para que por favor estés pendiente entonces del supletorio porque como te digo no me han dicho nada y me preocupa porque ya entregamos notas y mira que pues hay que hacer ese proceso, entonces estás pendiente y yo también en el momento en que nos notifiquen para poder hacer el supletorio. Porque aparte de Ingrid, los demás todos están al día, tanto en parcial teórico como en parcial práctico, no tenemos ninguna otra novedad, entonces pues nada, ahí ya no hay lío con eso, entonces quedo pendiente solamente de Ingrid. Listo chicos, con eso entonces vamos finalizando el día de hoy. Si nos, y pues nada, nos vemos la próxima semana entonces en clase, que tengan buen fin de semana, buen puente, cuídense mucho y descansen también.
Sí, Mariana, dime. Sí, Mariana, es que son dos cosas diferentes. Digamos que el enfoque metodológico sería distinto para ambos casos. ¿M? Si ustedes lo hacen como un estudio de caso, pues claro, pueden utilizar los artículos que revisaron, pero solamente los referirían o los utilizarían para el desarrollo, por ejemplo, de lo que corresponde a la introducción o a la discusión, ¿sí? Como soporte. Pero si lo hacen desde una revisión literaria, por decirlo de alguna manera, pues digamos que en los resultados, en la metodología, tienen que enfocarse a cómo hicieron la búsqueda, la selección de sus artículos, a la caracterización de los artículos. Si es estudio de caso, en el estudio de caso, pues ustedes se concentrarán en la metodología y en los resultados, en lo que hicieron con su paciente. Es que son dos modelos diferentes de investigación. Yo les decía, tienen que buscar para que se orienten, porque pues si de pronto ya no se acuerdan de lo que vieron en sus asignaturas de investigación cualitativa y cuantitativa, sobre todo cuanti, porque estas serían más desenfoque. ¿Cuál es el modelo que se utiliza para un estudio de caso? ¿En qué consiste? ¿Cómo se maneja? ¿Y cuál es el modelo o cómo se maneja la metodología para una revisión literaria, una revisión bibliográfica? Entonces, yo les sugiero que si no lo tienen claro, arranquen por eso. Busquen en qué consiste cada uno de ellos y así aclaren. Porque pues no se pueden mezclar ambos dentro de la metodología, o es una cosa o es la otra. Claro que los artículos los pueden utilizar para fundamentar, para argumentar, para soportar, pero en cuanto a la metodología y cómo presenta la investigación, son dos cosas diferentes.